Muy bien, pues buenos días, apreciables colegas. Buenos días. Hoy vamos a tener la enorme oportunidad de contar con la presencia de la maestra Marcela Álvarez Pérez, que es una querida colega que se especializa no solamente en estudios de Oriente Medio y Palestina, sino también en cuestiones relacionadas con la política estadounidense en la región. De manera muy breve, también quiero saludar a la doctora Márgara Millán, que ya se encuentra aquí con nosotros. Le damos un fuerte abrazo y también extendemos este abrazo a todos ustedes que ya se están conectando. Creo que en la medida de que vaya pasando el tiempo, se van a ir conectando más personas, eh, pero vamos a iniciar puntual en el entendido de que ya está aquí nuestra colega Marcela conectándose desde la ciudad de Puebla. Un abrazo, Marce, bienvenida. Y pues antes de darle la palabra, quiero comentarles que la maestra Álvarez contó con una maestría en estudios de Asia y África en el Colegio de México con especialidad en Medio Oriente y también con una formación en maestría en estudios de política exterior de Estados Unidos, medios de comunicación, cultura y principalmente en el contexto político y social de Medio Oriente. Ella también es internacionalista y entre algunas de sus publicaciones ha realizado pues escritos, investigaciones sobre la cuestión palestino-israelí, el trabajo, por ejemplo, mitos y realidades de la cuestión palestino-israelí. Esto está también en el repositorio institucional de la Benemérita, de la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla y entre otras cuestiones ha realizado estudios de medios, estudios relacionados también con Irán, estudios relacionados con la política exterior de Estados Unidos hacia Irán, el papel de los blogs, por ejemplo, también en Irán y estudios relacionados con el movimiento verde. Ella es una voz muy activa en el análisis de conflictos internacionales actuales y bueno, pues es una referente no solamente en Puebla, sino también en los grupos relacionados con el apoyo a Palestina, el BDS en México y otros grupos que también apoyan la causa palestina. Marce, bienvenida, maestra. Estamos aquí con este seminario que empezamos el año pasado y que se extenderá hasta el mes de agosto. Adelante y muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí, y bueno, formar parte de este taller que efectivamente, como bien mencionas, desde el año pasado, ¿no? Que surgió la idea y me expresaste la invitación, el interés. Pues ahora sí que he estado esperando, ¿no? El momento en que me tocara ya mi participación. Voy a compartir entonces una presentación PowerPoint. Mm, ahí ya está, ¿verdad? Sí, Marce, adelante. Sí, ya se ve bien. Bueno, espero que me escuchen bien. Es que estoy aquí en un salón de clase que creo que se hace un poquito de eco. Pero bueno, yo lo que les voy a platicar el día de hoy, lo que les voy a presentar, pues es de manera general el efecto que ha tenido la administración Trump en los medios occidentales y el apoyo a Israel, particularmente pues después del 7 de octubre, ¿no? Para esto es importante primero que hablar de manera general de los medios hegemónicos por parte de Occidente, pero también de la Hasbara israelí. El imperialismo estadounidense y el sionismo tienen en común que, pues, a lo largo de las décadas, lo que han buscado es asegurar el dominio y el control de los medios masivos de comunicación. Empezando por los noticieros tradicionales, ya después llegamos a la era de las redes sociales y también aquí vemos distintos mecanismos y estrategias para tener este control. Eh, a través entonces de sus recursos, del el manejo que tienen de todos estos medios, pues lo que se busca hacer es una coacción política e ideológica de la población global a favor de sus intereses, a favor de sus narrativas. Eh, a lo largo de los años, pues, lo que se ha generado entonces es una hegemonía simbólica. Esto lo explica mejor que yo Edward Said en el orientalismo. En realidad, pues viene desde mucho antes, ¿no? De que Estados Unidos empezara a jugar un papel importante en el sistema internacional. Se viene arrastrando desde el imperialismo y el colonialismo
europeo, pero pues se ha fortalecido precisamente a partir de los medios masivos como la radio, la televisión, el entretenimiento, lo que es la industria de Hollywood, que va a ser muy importante. Muchas veces vemos las películas y las series de televisión como simplemente eso, ¿no? Entretenimiento, algo pues que no lo vemos como algo peligroso, aunque en realidad ahí también nos están metiendo muchos mensajes y sobre todo precisamente estos símbolos, ¿no? A través de todas estas narrativas, seguir dividiendo constantemente al mundo entre el occidente civilizado y el oriente incivilizado. El occidente como moderno y hegemónico y el oriente no como atrasado, bárbaro, salvaje. Y eso es parte entonces de cómo a través del tiempo, les decía, se ha logrado mantener esta coacción política e ideológica. Ahora ya hablando específicamente de que Israel, la llamada Hasbara o diplomacia pública, como ellos lo presentan abiertamente, incluso aquí la imagen que les pongo de los Hasbara Fellowships, por ejemplo, es mucho dinero el que le meten para hacer estos talleres que supuestamente convocan a jóvenes judíos, no nada más israelíes, sino de otras partes del mundo, pues a que se sumen en este esfuerzo de pues aprenderse los guiones, básicamente, porque eso es lo que es, o sea, no son argumentos pues con evidencia o que se sostengan, son guiones que lo que mantienen es la victimización del Estado de Israel, con el objetivo, pues, de supuestamente informar, eso lo pongo entre comillas, más bien influenciar a la opinión pública. La idea es, a través de todos estos mensajes, lograr que el resto del mundo apoye o por lo menos tolere los objetivos del gobierno israelí, que a pesar de la violencia, a pesar de lo que se ve, que las acciones sangrientas que lleva a cabo el gobierno, pues que se tolere pensando en que ellos son las víctimas o es que otra vez ellos son los únicos occidentales, civilizados, o sea, que se están enfrentando constantemente a la amenaza, a la violencia del terrorismo. Sin embargo, hay que llamar las cosas como lo que son, no es diplomacia pública, es propaganda. La información que siempre sale de todas estas fuentes israelíes es información selectiva. Se han dedicado mucho y le han metido mucho dinero también al branding, ¿no? Casi efectivamente como si Israel fuera un producto, ¿no? Presentarlo de manera positiva. Ahorita traigo un par de ejemplos, ¿no? Con parte del branding de Israel, además de la idea de que son los únicos democráticos y occidentales, pues el llamado pink washing o el green washing, ¿no? Estos mensajes positivos para contrastar, ¿no? A Israel. Con el resto de los países del Medio Oriente, que decíamos son los árabes terroristas salvajes. La otra parte de la Hasbara, pues es ya activamente contrarrestar los mensajes que desde su perspectiva deslegitimen a Israel. Otra vez lo pongo entre comillas, porque más bien es, diríamos, coloquialmente, la verdad no peca, pero incomoda, ¿no? O sea, cuando se están lanzando evidencias, fotografías, videos, ¿no? Lo que pasó apenas, por ejemplo, de la revista esta italiana que puso la foto de un colono que evidentemente no es la imagen que Israel quiere dar ante el mundo, salta el embajador de Israel en Italia a decir que la imagen está fabricada, que son mentiras, ¿no? Aquí entran también todas las fábricas de bots ahora en redes sociales que pues se dedican precisamente a comentar de manera negativa cualquier mensaje que sea pro-palestino. La Hasbara funciona no nada más a través de las agencias gubernamentales, sino también a través de las organizaciones de la sociedad civil y de los individuos. Como les decía, se organizan estos talleres, eh, piden donativos y recursos, como en este caso de las Hasbara Fellowships, para que más jóvenes judíos puedan entonces ser preparados para que cuando haya mítines o cuando haya presentaciones como la nuestra, por ejemplo, en las universidades, estén ahí presentes y entonces ellos vayan con su mensaje prefabricado. Eh, Parte del branding, les decía, pues es el ahora conocido como pink washing. Si alguien no había escuchado este concepto, pues básicamente es la idea de que Israel se presenta
que como que al ser la única democracia, aquí sí se respetan los derechos de las mujeres, a diferencia es que los palestinos, siempre asociados además, los palestinos y los árabes todos tienen que ser musulmanes, ¿no? Nunca se reconoce que hay palestinos cristianos que también están siendo asesinados por el simple hecho de ser palestinos, que no es una cuestión religiosa. Pero entonces, no, el Islam somete a las mujeres, el Islam no acepta a la comunidad LGBT, al contrario, los violentan, los asesinan, los avientan de los edificios, cuando la única evidencia que hay de gente aventando heridos o muertos de los edificios son las mismas fuerzas israelíes. Este, entonces, la idea del pinkwashing es eso, ¿no? Hacer esta manipulación mediática para distraer a la población de lo que es la cuestión real, que es el genocidio y lo que está pasando en Gaza. Incluso hay organizaciones LGBT palestinas, además de otras organizaciones LGBT en otras partes del mundo, que pues se han expresado en contra de esto. O sea, básicamente es utilizarlos como grupo y como mensaje para justificar el daño que se le está haciendo a otra minoría. No tiene mucho, veía hay un video precisamente de un joven de una de estas organizaciones LGBT palestinas que decía, la realidad es que el porcentaje de posibilidades de que me maten es más grande, o sea, que me mate el ejército israelí por el hecho de ser palestino, a que muera yo por un crimen de odio en Palestina, ¿no? La otra vertiente del branding que les quiero enseñar aquí también es el greenwashing. La idea de que Israel es el que hizo florecer el desierto, todo este plan de reforestación, se presentan también como ecológicos, la cuestión del manejo del agua. La realidad es que Israel también está cometiendo un ecocidio en Palestina. Estos bosques de pinos que han sembrado están generando un daño ecológico gigantesco porque los pinos no son árboles endémicos del territorio. Eso es parte de lo que provocó que el año pasado y seguramente este año con las temperaturas que vamos a tener, otra vez va a haber incendios forestales. Además de que inclusive independientemente de los incendios, los pinos mismos están muriendo porque no están preparados para ese tipo de tierra, para ese tipo de minerales. Y bueno, no nada más se trata de que han acabado con la flora local, ¿no? Los árboles de olivo, los cedros, los árboles que sí son locales, han sido desplazados porque también la idea era que querían un ambiente más estilo europeo, ¿no? Y esto ha tenido sus consecuencias incluso en la fauna, ¿no? También se han dedicado a exterminar animales endémicos que les parecen feos o que les parece que no concuerdan con su estilo de vida. Sin embargo, hacia afuera dan una imagen completamente distinta, ¿no? No me voy a enfocar tanto en estos temas, que si les interesa los pueden buscar, es muy interesante, sobre todo lo del greenwashing y todo lo que está pasando con el ecosistema. Pero son unos ejemplos, ¿no? De cómo se presenta a Israel de esta forma, pues totalmente ajena a la realidad, como les digo, como si fuera un producto. Ahora, aquí entramos entonces a hablar de la administración de Donald Trump y su manejo, ¿no? Su contacto con los medios de comunicación y lo que ha sido la evolución del concepto de las fake news o las noticias falsas. Eh, Tradicionalmente, cuando se hablaba de fake news o noticias falsas, era precisamente eso, noticias fabricadas, noticias inventadas. Eh, Hace muchos más años, ¿no? A finales de los 1800, precisamente en Estados Unidos, en el contexto de la guerra hispanoamericana, pues es cuando surge la prensa amarillista. Esta idea de exagerar los titulares, generar morbo entre la sociedad, porque lo que buscaban los periódicos de la época era generar más ventas. Era una competencia entre los dos grandes gigantes de medios en su momento, Pulitzer y Hearst, para ver quién generaba este sensacionalismo que los llevaba a vender más periódicos, ¿no? Sin embargo, con Trump tenemos un giro nuevo al concepto de fake news. Va a atacar a los principales medios de comunicación, a los periodistas, todos los informes que lo critiquen a él
o a su administración. Sin importar que sean noticias reales o no, sin importar que haya evidencia, él simplemente aplica la de negarlo todo en todo momento, y decir que están mintiendo. Los presenta como deshonestos, los presenta como enemigos del pueblo, me critican porque no me entienden, porque no me quieren, porque quieren hacerle daño a la nación. Esta estrategia ha sido un sello distintivo de su enfoque en la comunicación pública y las relaciones con los medios desde su primera administración. Eh, y justo aquí es donde tenemos este hilo, ¿no? Porque aunque después del primer periodo de Trump tenemos a Joe Biden y luego Trump regresa, la forma en que él estuvo manejando esta relación con los medios generó una nueva tendencia. Sobre todo se va a fortalecer, ¿no? A partir de su segundo periodo, pero desde la primera vez ya empezó a llevar a cabo ataques en contra de las principales organizaciones de noticias, ABC, CBS, NBC, CNN, el New York Times varias veces también ha despotricado en contra de ellos, la Associated Press, que la mayoría de los medios noticiosos del mundo obtienen su información directa de la AP, incluso el Wall Street Journal. Eh, en realidad, no importa que sean periódicos de centro, de derecha o de izquierda, en el momento en que hay una crítica en contra de su gobierno o en contra de su ideología, ya entran en esta categoría de fake news. Lo llevó incluso al grado de crear un sitio web, Media Offenders, es un sitio web además avalado por la Casa Blanca, en donde se dedican a señalar cuáles son estos medios que están y emitiendo noticias sesgadas o engañosas y por qué la población no debe de hacerles caso, porque están hablando mal de Trump y del gobierno, ¿no? En algunos casos, como en el New York Times y la BBC, incluso ha llevado a cabo acciones legales en su contra. Lamentablemente, pues en lugar de aventarse la tarea colosal de una batalla legal, ¿no? Contra el presidente y todo lo que esto implica, pues los medios con los que ha tenido estas batallas legales muchas veces han preferido simplemente ceder y pagarle, ¿no? Y que se termine la demanda, llegar a un acuerdo, en lugar de llevarlo a sus finales consecuencias. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque tenemos la cuestión de la percepción. O sea, en el momento en que hay una acusación y alguien decide llevar a cabo un arreglo económico para no llevar el juicio, pues lo que nos hace sentir es, estás llegando a un acuerdo económico porque sabes que la otra persona tiene la razón. Y no, no es que Trump haya tenido la razón, pero pues al final los medios noticiosos hacen un equilibrio de qué es lo que más o menos les conviene y lo que menos les conviene pues es seguir extendiendo, digamos, esta lucha legal. Entonces, a partir de Trump tenemos una redefinición de lo que se va a entender como noticias falsas. Y lo que se va a entender sobre todo a nivel poblacional, ¿no? La población general, la población que pues no tiene acceso a más fuentes de información, que no tiene acceso a mayores niveles educativos, sobre todo los seguidores de Trump, que la tendencia es precisamente que vengan no nada más de sectores conservadores, sino que específicamente además vienen de niveles educativos bajos, en donde ellos simplemente van a creer lo que diga el presidente y además no se van a meter a investigar qué hay detrás de esta idea de las noticias falsas. Entonces, el uso que Trump ha hecho del término ha cambiado el significado original. Antes, como les decía, eran historias falsas creadas con fines de lucro o manipulación política, pero ahora se ha convertido en una herramienta más amplia para desafiar lo que se considera prensa negativa. Y el problema es que esto sale de Estados Unidos, no se está quedando ahí, ¿no? En el caso de Israel también lo que hacen es a nivel global, cualquier noticia, cualquier medio que los critique, que hable de la situación, de lo que está pasando en Gaza, son noticias falsas. Están inventando cosas, lo que pasa es que nos odian, es básicamente cualquier prensa negativa, entonces ya la vamos a desestimar. Lo que ha generado entonces este efecto Trump, diría yo, en los medios, pues es mayor polarización. Lo que hace es eso, socavar la credibilidad de las fuentes de noticias establecidas. Y no quiere decir que estos medios tradicionales no tengan sesgos.
como decía yo hace un rato, ya sabemos que hay algunos que son de derecha, de izquierda, de centro, la forma en que van a plantear las noticias pues ya viene a través de un filtro editorial, ¿no? Que nos va a llevar hacia un lado o hacia el otro. El problema más bien es esto, ¿no? El hecho de que aunque sean medios formales, simplemente la gente ya no cree, ¿no? O sea, ya no cree nada de lo que se diga. Y más bien lo que se promueve es su propia narrativa, que a menudo entra en conflicto, sobre todo con los informes de los medios no alineados. Los que se alinean y repiten como pericos la narrativa de Trump, la narrativa de Netanyahu, esos sí son los que van a ser apapachados, son los que van a ser señalados como los medios que sí se pueden seguir, en los que sí se puede confiar. Ya no tiene nada que ver entonces con que haya un verdadero trabajo periodístico de investigación detrás. Se lleva entonces al grado extremo. Digo, ya sabemos que Trump miente además todo el tiempo. O sea, si hay alguien que genera noticias falsas es él. En un mismo día puede emitir tres, cuatro o hasta cinco mensajes que son contradictorios, pero lo que provoca entonces es esto. ¿A quién le vas a creer? ¿Al presidente o a los medios de noticias que durante estos pues últimos años te han estado machacando con que son noticias tendenciosas? Llega al grado, precisamente aquí traigo la fotografía que viene hasta abajo, de crear su propia red social. O sea, cuando decide que Twitter es demasiado riesgoso, porque ahí, a pesar de que pues, deja de ser Twitter y se convierte en X cuando lo toma Elon Musk, ¿no? La idea también de que las redes sociales también están cooptadas, ¿no? Sabemos que hay ciertos límites, la tendencia es a bloquear más las páginas o los usuarios pro-palestinos que los de otros sectores. Incluso hay páginas que abiertamente se nota que son de red de trata de menores, de pedofilia, etcétera, y aunque las reportas, resulta que Facebook o Meta te dice, esta página no rompe nuestros estándares. Ah, sí, pero las pro-palestinas, esas sí las tumban, ¿no? A pesar de la censura y el control, de todas formas, hay tanta diversidad que los mensajes siguen. Y sobre todo en X, pues es donde había mucho golpeteo en contra de Trump. Lo que él decide es hacer su propia red social, ¿no? Truth Social, que básicamente pues es una cámara de eco para todos los conservadores, todos los MAGA, en donde más polarización y más se refuerzan estas noticias falsas, porque ahí lo único que están oyendo y repitiendo entre ellos pues es lo que Trump y sus seguidores y a su conveniencia les conviene pues que se extienda. Ahora, ¿qué pasa entonces después del 7 de octubre? La prensa occidental y hegemónica, que ya había entrado en esta dinámica, pues le va a dar una cobertura tendenciosa a la operación Inundación de Al-Aqsa. Los primeros días, inmediatamente después de la operación, la prensa, las redes sociales estuvieron cargadas además de desinformación. Lo que se va a estar emitiendo va a estar muy en línea con los intereses del lobby sionista. El lobby sionista que además no nada más opera en Estados Unidos a través de AIPAC, opera a nivel internacional. Hay todo tipo de organizaciones e individuos que siempre no meten dinero y que presionan, pues ya sea directamente a los medios o también a los gobiernos para que se mantenga esta retórica. Entonces, se genera todo un plan informativo y persuasivo para incidir desde el primer momento en la opinión pública. Eh, un plan informativo que además seguramente también ya estaba proyectado y planeado. ¿Por qué? Porque ahora sabemos, conforme se ha ido filtrando información, que efectivamente el gobierno israelí tenía conocimiento de que iba a ocurrir la operación y permitieron que pasara porque se alineaba con sus intereses. Entonces, el 7 de octubre es un parteaguas en la nueva era digital y periodística, tomado de la mano de este efecto Trump. Informar ahora se ha vuelto todo un desafío. Vemos en los medios y en las redes sociales cómo toda esta desinformación que viene de medios oficiales, pues se enfrenta a la resistencia frente al colonialismo de organizaciones de la sociedad civil, de individuos, de los mismos palestinos que están grabando y pasando en vivo su propio genocidio, de la prensa palestina, ¿no? Que estando ahí en el sitio, tomando videos, tomando fotografías, se les sigue cuestionando y se sigue insistiendo en que son fake news porque no se alinean con lo que es la retórica oficial. Y sobre todo también es eso.
a pesar de las críticas, se le sigue dando más peso a los medios noticiosos oficiales que a lo que viene de la sociedad civil. Y entonces, pues si antes de por sí había que poner en duda la objetividad de la prensa occidental, ahora más que nunca, cuando se trata sobre todo el tema de Palestina, la guerra mediática se ha enfocado en establecer todas estas fake news a favor de Israel o noticias que a lo mejor no son completamente falsas, pero más bien es la forma en que se plantea que es lo que deja lugar a que haya cierta duda, ¿no? La misma prensa está limitada por la presión israelí. Entonces, aquí traigo un ejemplo, ¿no? Cómo se presenta la noticia de la guerra en Ucrania y entonces ahí queda muy claro que Rusia invade Ucrania, pero cuando se presenta la noticia de la invasión israelí al Líbano, ahí nadie habla de invasión. Las tropas israelíes cruzan dentro del Líbano mientras se extiende el temor de que la guerra se vaya a ampliar, ¿no? Y justo es esto, los nombres, las palabras que se usan son importantes porque es parte de lo que te da, sobre todo al público, nada más con leer un titular, pues ahí ya te están manipulando, ¿no? Específicamente en cuanto al 7 de octubre, hay una descontextualización radical. Eh, Nos presentan en ese momento el ataque como si fuera violencia gratuita e irracional por parte de Hamas y los palestinos, ¿no? Es una noticia, es un ataque la forma en que lo pusieron los medios es como si viniera del vacío. No hay un contexto de todo lo que hay atrás, no hay un contexto de las décadas de ocupación, de opresión, de asesinatos, los miles de presos políticos. Nada de eso sale a la luz, ¿no? La idea es, y por eso muchas personas siguen incluso repitiendo que todo empezó el 7 de octubre, todo es culpa de Hamas, y no que la operación de Hamas es una reacción a todo lo que venía ocurriendo antes. Eh, el Al Jazeera Media Institute hizo precisamente un estudio y descubrió que más de 87% de las coberturas en medios occidentales durante las primeras 72 horas omitieron cualquier referencia a la ocupación, el bloqueo, los asentamientos ilegales o las violaciones de derechos humanos que Israel ha estado cometiendo durante todo este tiempo. Es decir, como decía, este contexto que sirve para explicar de dónde viene Hamas, de dónde viene la operación Al-Aqsa, de dónde viene el hartazgo, ¿no?, del pueblo palestino. Eh, y no, más bien lo que se presenta es el día más oscuro para Israel, las horas que hicieron a Israel temblar, por ejemplo, aquí el ataque en contra del festival musical va a pasar a la historia como la peor masacre, en la historia de Israel, y nos inventaron un montón de cosas, ¿no? Que si los de Hamas habían llegado en planeadores, bueno, mucha de esa información ya se desmintió. Ya salió también a la luz, por ejemplo, que la mayoría de las personas que murieron ese 7 de octubre no murieron a manos de Hamas, murieron a manos del mismo ejército israelí, que llegó disparando contra todos, ¿no? Los autos destruidos que veíamos en estas imágenes, pues sí, muchos se preguntaban y decían, es que es imposible, ¿qué tipo de armas o qué tipo de tecnología usa Hamas para poder llegar a ese nivel de destrucción? Pues que efectivamente no fue Hamas, fueron los helicópteros israelíes. El problema es que cuando ya sale toda esta evidencia, esa la tenemos que buscar. La evidencia de lo que realmente pasó, eso ya no va a ser la primera plana ni los titulares de los medios noticiosos. El periodismo de guerra, pues se ha caracterizado por la deshumanización de las víctimas. Los reportajes, cuando se llegan a hacer, ocultan sus cualidades humanas. No se habla del intelecto, de la cultura, de la moral, de los sentimientos, de la individualidad de las víctimas palestinas. Se presentan como experiencias grupales, en dado caso, ¿no? Hay las tiendas de refugiados o hay varios grupos de palestinos que han sido desplazados, pero justo es eso, es de forma genérica. Cuando se habla de las víctimas israelíes, cuando se habla de los rehenes, ahí sí se resaltan las historias individuales, porque precisamente lo que buscan promover los medios es una falta de identificación desde fuera. Eh, si te lo presentan como un bloque de gente abstracto, es eso, son números, es no gente. Cuando ya te hablan de casos en particular es donde puedes empezar a sentir empatía.
los pocos casos individuales que sí salieron a la luz, como los dos ejemplos que traigo aquí, ¿no? El de la pequeña Rim y su abuelo, ¿no? Que lloraba desesperado y la llamaba alma de mi alma, el caso de Hin Rayab. Pues sí, esto es lo que empieza a generar descontento internacional, porque aquí sí tenemos caras, tenemos nombres, tenemos estos individuos con los que es fácil sentir empatía y identificarse. Pero justo estos son los casos individuales que tratan de ocultar, ¿no? Eh, Hay un sesgo igualador, entonces, la tendencia a negar que existen jerarquías de sufrimiento humano. Sí, efectivamente es horrible que hayan muerto estos israelíes, seguramente pasaron momentos espantosos de temor, pero no se compara, ¿no? O sea, con la cantidad de muertes que llevan, ¿no? Cada año a partir de las décadas en Palestina, la tortura, la hambruna, todo lo que está pasando en Gaza, ¿no? Más bien lo que manejan los medios, pues es como si no todas las vidas fueran dignas de las noticias, en el sentido de newsworthy, ¿no? Solamente las occidentales, las de la gente blanca, las de la gente que se parece a Occidente, eso sí, son los que vamos a resaltar. Y este sesgo igualador lo que genera precisamente es una falsa equivalencia entre sujetos que no son comparables, porque lo que tenemos aquí es una situación de una guerra asimétrica, en donde Israel tiene todo el aparato represor, en donde Israel es el colonizador no puede ser la víctima, tienen ejército, tienen armas, mientras que la población indígena, los palestinos, pues son los que están limitados en todos los sentidos. Este, eh, Cuando se trata de las víctimas israelíes, entonces ahí sí se hacen entrevistas a los familiares, reportajes extensos de sus historias personales, quién era, en dónde trabajaba, ay, era una maestra que amaba a los niños, entrevistan a sus alumnos, ¿no? Presentan fotografías. Cuando se trata de las vidas palestinas, como decía, son estadísticas abstractas y cuando se habla de las cifras, además, se cuestiona su veracidad porque dicen, según el Ministerio de Salud controlado por Hamas, son tantas personas, ¿no? Y entonces ahí se va sembrando precisamente esta semilla bueno, si lo controla Hamas, Hamas seguramente pues va a decir que murieron más personas de las que realmente murieron. Aquí tengo otro ejemplo concreto, en este caso del New York Times, ¿no? Está la foto de esta familia israelí ay, perdón, y en donde nos están diciendo, pues, que la violencia sexual el 7 de octubre, que las mujeres israelíes fueron violadas y sujetas a horrores antes del asesinato. Dicen además que hay evidencia, ¿no? Otra vez, esta evidencia después fue desmentida. O sea, no existió tampoco tales casos y esta, generalización de abusos sexuales, ¿no? Al contrario, después, cuando se empiezan a liberar los rehenes para hacer el intercambio, parte de lo que le molestó a la prensa israelí y que no se vio prácticamente en la prensa internacional es que muchos de estos rehenes ahí salían hablando bien de Hamas, ¿no? Salían diciendo que en ningún momento los violentaron, que les daban atención médica, alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Este, una de las noticias falsas que fueron más repetidas por todas partes fue la de los 40 bebés decapitados, ¿no? Incluso el entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se atrevió a decir, yo los vi, totalmente falso. No los vio él porque no los vio nadie. Otra vez después resulta que es una noticia fabricada. Una reportera es la que dice, un soldado me dijo de 40 bebés decapitados y aquí todos lo empiezan a repetir. Otra vez sin cuestionar, porque son medios israelíes. Incluso otros mandatarios como Justin Trudeau de Canadá, etcétera, también tuitearon, ¿no? O expresaron su inconformidad por estos 40 bebés asesinados. Después vuelve a salir la evidencia de que esto nunca pasó. La imagen que tenemos abajo, ¿no? Por lo menos aquí este medio se pregunta, ¿no? Si entonces Joe Biden fue presa precisamente de los fake news. El problema, como decíamos, es que pues esto ya no, formalmente ya no se desmiente. O cuando llegan a decir, ah, bueno, ya salió la evidencia de que esta noticia fue falsa, sí, pero ya no sale en primera plana. Viene escondida ahí detrás de otro resto de noticias como para, pues, saber si alguien se ¿Tú muy entera feliz? y si nadie se entera, no pasa nada, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de sembrar dudas de forma unilateral
se usa conscientemente esta ambigüedad lingüística. Cuando se habla de los palestinos es presuntamente, ¿no? Se habla de muertes, pero cuando se habla de los israelíes sí son asesinatos. Cruzar la frontera, como les decía, en lugar de una invasión. Terrorismo, barbarie, masacre, pero cuando se trata de Israel son operaciones de defensa, respuesta proporcional, neutralización de objetivos. Entonces, lo que tenemos es una manufactura del consentimiento, un genocidio preparado por la cobertura inicial. Esta cobertura inicial que decíamos presenta a Hamas y a los palestinos como terroristas, asesinos de bebés, violadores, que entonces justifica ante los ojos de la prensa occidental que Israel, a ser la víctima absoluta de esta agresión terrorista totalmente irracional, porque no nos están dando el contexto previo, pues que cualquier respuesta automáticamente es legitimada, aunque la respuesta sea la violencia extrema, ¿no? Y el genocidio. Eh, el Media Bias Meter de Tech for Palestine hicieron un reporte muy interesante que se llama Framing Gaza. Analizaron el texto de más de 54,000 artículos en 8 medios occidentales en un periodo de 100 semanas, desde el 7 de octubre del 23 hasta agosto del 2025, y notaron, ¿no? Pues estos biases o estos sesgos, ¿no? De entrada, la disparidad en los titulares. Por ejemplo, en The New York Times, por cada 186 menciones a Israel, solo se hace una mención a Palestina, y esa Palestina en términos indirectos. Manifestaciones pro-Palestina, grupos pro-Palestina, no Palestina como Estado, no como pueblo. El borrado de la ocupación y el contexto histórico, ¿no? Del que ya hablé. El encuadre a través del terrorismo, por un lado, mientras que por el otro solo es una respuesta militar, es defensa propia, y el sensacionalismo sin escrutinio. Estas narrativas emocionalmente potentes que se colocan por encima de cualquier estándar periodístico. Porque lo que les decía es parte de la era de las fake news de Trump. O sea, la veracidad, el estándar del reportaje de investigación, eso ya desapareció, eso ya pasó a un segundo plano. Ahora las noticias parece ser que se tratan de galvanizar la indignación pública para justificar las represalias por parte del Estado de Israel, sin importar que sean noticias que estén verificadas. Cuando se verifican, como decía, no se corrigen, no hay ningún tipo de revisión. En el reporte evaluaron 6 categorías, empezando por, ay, perdón, otra vez lo pasé, el sesgo de proximidad, es decir, presentan a las víctimas israelíes y a Israel, pues precisamente como más occidentales, para que haya más empatía, que haya más visibilidad por una supuesta cercanía cultural, una cercanía política, mientras que cuando se presenta a los palestinos, pues es el otro, ¿no? Como decíamos, el oriental, que es diferente y con el que no debemos identificarnos. El sesgo de colocación. Los titulares sensacionalistas nos dicen una cosa, la mayoría de las personas, sobre todo ya tratándose de redes y medios digitales, no leen la noticia, solo se quedan con el titular. Y aunque no lo hayan leído, comparten. Y luego la gente a partir del titular comenta y se indigna. La cosa es, cuando ya nos metemos a leer la noticia, a lo mejor la noticia no exactamente refleja lo que dice el titular, pero esta es parte del sesgo, ¿no? O sea, no, yo sí lo puse, pero lo puse en el texto. Eh, la omisión también, omitir hechos, voces o contexto para no dar el big picture o la imagen completa de lo que está pasando. Y precisamente esta frase me gustó mucho del reporte: lo que no se dice puede moldear la comprensión tanto como lo que sí se dice. Si yo no digo que los palestinos han estado pasando por la ocupación, el terror, la tortura durante tanto tiempo antes del 7 de octubre, sí tiene un impacto en cómo la gente ve este momento, ¿no? El lenguaje cargado, palabras emocionalmente cargadas o valorativas para describir uno u otro grupo, porque entonces el lector siente en lugar de decidir por sí mismo de qué se trata. El ejemplo que traigo aquí, cuando se trata de Israel, si son niños, cuando hablan de las víctimas palestinas son personas menores de 18 años. Pues entonces, ¿qué son? Son niños.
pero no lo quieren decir con todas las letras, porque si hablamos de niños, entonces nos da una carga emocional. Si son israelíes, son civiles; si son palestinos, es daño colateral; si son israelíes, son mujeres y niños; si son palestinos, es que los usan de escudos humanos; si son israelíes, son rehenes. Ah, pero los palestinos son prisioneros. Si son prisioneros políticos, eso es lo que son rehenes también, ¿no? Este, etcétera, etcétera, ¿no? Y es que justo es esto, cómo se nombran las cosas, pues es parte también de cómo impacta en cómo lo percibe la población. Eh, Estos medios están cargados de estereotipos, ¿no? La violencia occidental y la violencia israelí, que al final del día es violencia, se presenta como defensiva o necesaria, mientras que la violencia por parte de los palestinos es totalmente inherente al hecho de que sean árabes y son musulmanes y por eso son violentos, o es una violencia ideológica por el islamismo. Y el encuadre o la editorialización, es decir, ciertas narrativas son priorizadas, se destacan ciertos detalles para mantener esta imagen, eh, un encuadre familiar en donde cuando se habla de los israelíes y de esas víctimas, se utiliza nosotros, se utiliza la única democracia, los únicos occidentales, el destino turístico, pues precisamente para presentarlos ante una luz más positiva. Entonces, ya para terminar, pues tengo aquí algunas imágenes, ¿no? Que me puse a recopilar precisamente, principalmente de Instagram, ¿no? En donde muchas organizaciones civiles se han dado, pues, a la tarea precisamente también de estudiar y destacar este fenómeno. En este caso, por ejemplo, la comparación se hace entre Al Jazeera y CNN en 100 historias relacionadas con Palestina que tantas veces se menciona directamente a las fuerzas israelíes asesinando a los palestinos. CNN lo menciona únicamente 13 veces en 100 historias; Al Jazeera lo menciona 26 veces. Pero en esas mismas historias, ¿cuántas veces hablan de Hamas asesinando a los israelíes? Ahí sí están parejos, 11 y 11. ¿Esto qué quiere decir? Sí fueron 11 veces, ¿no? O sea, por eso aquí sí hay concordancia. Probablemente entonces Al Jazeera tiene la razón y sí fueron 20 veces, digo 26 veces cuando lo hicieron los israelíes, sí, pero CNN no lo va a reportar. Cuando CNN sí llega a mencionar que las fuerzas israelíes mataron a los palestinos, ¿no? Aquí tenemos un ataque en una escuela. Lo que dicen es, ay, lo que dicen es entonces que las protestas palestinas, por ejemplo, son nada más algo que se escucha, que no tiene verificación, ¿no? Aquí nos dicen en la primera que son 7.950 personas muertas, 20.000 heridos, pero son fuentes del territorio controlado por Hamas. Entonces, cuando sí lo mencionan, aquí están poniendo en duda la veracidad de las cifras, porque como Hamas controla el territorio, no sabemos si las cifras son reales, ¿no? En la parte de abajo dice, se rescataron 4 rehenes, ¿no? Se mataron numerosos palestinos en Gaza. El numerosos es ambiguo, ¿no? O sea, son 274 personas, pero no lo vamos a decir abiertamente, ¿no? Eh, Aquí otra vez, ¿no? La cantidad de muertos en Gaza, el Ministerio de Salud de Gaza dice que murieron 68 personas, pero señalan, CNN no puede verificar estos datos porque el Ministerio de Salud pues no nos está dando, o sea, exactamente qué cantidad de personas, cuáles son sus características, ¿no? Sí, pero lo que no especifica CNN es que si no hay fuentes para verificar es porque Israel no está permitiendo que entren reporteros a Gaza, ¿no? Y por eso solamente son las fuentes del Ministerio de Salud. Eh, y una vez más, ¿no? Aquí, en este caso, CNN no mencionó, o sea, el caso de las muertes palestinas. Al Jazeera sí, ¿no? Nos dice la cantidad exacta de personas que ha matado Israel después del 7 de octubre. En este caso, la comparación es entre Al Jazeera y la BBC. Este sí es el que les decía yo de la escuela, hace un rato me confundí. Este, una vez más, la BBC reporta este ataque israelí en una escuela de Naciones Unidas, reportedly, ¿no? O sea, otra vez no hay verificación. Dicen que fueron 35 muertos. Al Jazeera sí dice, no lo pone en duda. Murieron por lo menos 40 personas.
Cuando ya se van en el artículo, lo que les decía yo, una cosa es el titular y otra cosa es en donde ya se empieza a especificar. Este, lo que sí nos dice el artículo de BBC es, el ejército israelí dijo que condujo un ataque preciso sobre un enclave de Hamas. Entonces, el ataque sí fue preciso. A Israel sí le vamos a creer la información que nos da. La información del mismo ataque de Al Jazeera lo contradice, porque Al Jazeera lo que nos dice es que la mayoría de las personas que murieron en esa escuela eran mujeres y niños, no era un enclave de Hamas. Eh, no se menciona, por ejemplo, en el caso de la BBC, el número de personas que salieron a las protestas en Londres, solamente dice decenas de miles. ¿Cuántos son decenas de miles, no? 250.000 personas, nos dice Al Jazeera, son las que participaron en las protestas. Y esta última imagen del lado derecho, es la única que tomé. De hecho, también aquí es otro estudio que se hizo, pero de varios medios de comunicación de Canadá, tanto de izquierda, de centro, de derecha, pero en todos, pues es básicamente la misma variedad, ¿no? ¿Cuántas veces se mencionaron las muertes israelíes y palestinas en la gráfica de arriba? Pero cuando nos vamos ya a la parte de abajo, ¿cuántas personas murieron? Pues, o sea, se dispara la cantidad de muertes palestinas. Sin embargo, vemos en el reporte de los medios de comunicación, pues siempre lo que se destaca más y se reporta más son las muertes israelíes. Como les decía, pues esta falsa equivalencia, ¿no? Como si fueran las mismas pérdidas y la misma situación, cuando en realidad la situación de los palestinos siempre ha sido mucho peor. Eh, y para concluir, ¿no? En donde empezaba yo, de la cuestión del efecto Trump y las fake news, que además Trump continúa, ¿no? O sea, es un efecto de bola de nieve que no se termina. Cuando él empieza entonces a promover que va a haber negociaciones de paz, en donde efectivamente solo se reúne con Netanyahu, nadie toma en cuenta para nada a los palestinos, porque eso no importa, y en donde empieza a afirmar que Estados Unidos es quien va a tomar el control de la Franja de Gaza, ¿no? La segunda noticia que tenemos en la parte de arriba, Trump se molesta cuando en Naciones Unidas deciden darle el reconocimiento a Palestina, y entonces es que darle el reconocimiento a Palestina es recompensar a Hamas y es recompensar a los terroristas. Y otra vez una narrativa manipulada, ¿no? A partir de una interpretación que él hace, que son fake news en el sentido tradicional, sí, pero pues, los medios de comunicación occidentales le dan la voz, o sea, por el simple hecho de ser presidente. Tenemos otra cita aquí abajo en el lado izquierdo de ABC Noticias. La franja de Gaza debería ser entregada por Israel a los Estados Unidos al concluir los combates. Los palestinos, gente como Shock Schomer, Trump además que divaga, ¿no? Ya habrían sido reasentados en comunidades mucho más seguras y hermosas, con casas nuevas y modernas en la región. ¿En dónde, no? O sea, sí, este plan de bombardear Gaza y exterminar todo por completo, porque ahí ya tienen sus propios proyectos de construcción, además de la explotación de los recursos naturales. Y sí, a los palestinos hay que expulsarlos a Egipto, hay que expulsarlos a cualquier otro territorio. Y esta más del economista. Trump dice que palestinos adorarían irse de la Franja de Gaza y que jamás es lo que está creando el caos, ¿no? Entonces, me parece que justo como decía, el problema del fenómeno Trump es que se ha desparramado a los medios occidentales, particularmente cuando se trata del Medio Oriente, particularmente cuando se trata primero de Gaza, ahora de Irán. Sabemos constantemente todas estas noticias falsas que están circulando. Y que sí, el concepto de noticias falsas entonces ahora nos ha llevado a que cualquier noticia que sea crítica o negativa a lo que son los intereses del sistema, entonces es tan fácil como decir noticia falsa, desecharlo, sin importar que verifiquemos su veracidad, las fuentes, o sea, qué es lo que realmente está pasando aquí, ¿no? Este, Termino con esta cita de Malcolm X, ¿no? Si no tenemos cuidado, los periódicos nos van a tener odiando a la gente que son los oprimidos y amando a los opresores. Sí, es una tendencia, como les decía yo, ya desde Edward Said lo señala en el orientalismo, es algo que ha pasado, pero pues nos encontramos en un momento álgido en donde se está saliendo mucho más de control, ¿no? Toda esta situación.
Entonces, yo por mi parte termino aquí mi intervención. Espero no haberme pasado mucho el tiempo, pues para poder dar paso a preguntas o a comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Marcela. Muchas gracias por esta brillante, brillante exposición, pero al mismo tiempo estremecedora, ¿no? También. Este, Ay, doctora Millán, quisiera decir algo rápido antes de dar la palabra a nuestra audiencia. Sí, Este, sí, claro, Marcela, muchas gracias porque justo creo que uno de los elementos pues más preocupantes del momento actual es cómo la narrativa que, digamos, sostiene el genocidio sigue siendo potente, ¿no? Cómo a pesar de todos los elementos que tenemos, justo ahorita que te estaba escuchando, es como este discurso que parecería anacrónico, parecería que ya hemos superado esta visión colonialista, orientalista que nos decía Said, y que de repente nos damos cuenta de que está en todos lados, reactivándose y con mucha más potencia, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque eso, justamente lo que dice Malcolm X, ¿no? Los medios de comunicación son un arma y son un arma muy potente y están en las manos del enemigo, pues, ¿no? O sea, realmente sí pueden eh, transfigurar la realidad. Por un lado, yo creo que esto ha pasado desde hace mucho tiempo, ¿no? La Hasbara que tú mencionas, pues tiene una larga historia. Empieza desde el inicio, ¿no? Para justificar la necesidad de un Estado israelita, pero se va modificando y tiene muchos tentáculos, ¿no? Y además tiene el poder, pues, del dinero, también hay que decirlo, ¿no? El lobby sionista es poderosísimo en todos lados. Entonces, ¿qué hacer, no? Justo el título de este seminario, junto con Moisés, decíamos, pues la situación es atroz, pero de alguna manera se está rompiendo también esa narrativa, ¿no? De alguna manera hay más personas que ya no creen en esos discursos y que pueden, digamos, de alguna manera reconocer la verdad que hay atrás de ese telón, ¿no? Porque parece como un telón que nos explica y nos trata de hacer, em, como decías tú en una de tus diapositivas, como sí, sí, por lo menos tolerar, ¿no? Usaste esa Ujú. palabra, tolerar el discurso sionista, ¿no? Y creo que estamos en ese punto, ¿no? En el punto eh, donde habrá un quiebre de esa narrativa finalmente, o pues nada, ¿no? Nos iremos a la destrucción, no solo en Palestina, ¿no? Sino en muchos otros lugares del mundo que ya estamos viendo. Pues es muy, muy importante lo que tú nos dejas ver, ¿no? Digamos que es como la economía política de las comunicaciones, lo que está ahí actuando. Eso diría yo, Moisés. Muchas gracias, doctora. Yo me quedé pensando, a reserva de que ahorita las y los colegas que están conectados quisieran hacerle preguntas a la maestra Álvarez. En que esta nueva dinámica que Trump cambia o inaugura, como decía la maestra, tiene que ver evidentemente con el advenimiento salvaje de una nueva tecnología que se está utilizando para no solamente tener un control de medios como tradicionalmente se veía o se estudia en carreras como comunicación, sino ahora para generar, fabricar y administrar consenso social para masacres y para crímenes de lesa humanidad que si estudiamos bien lo que dice la maestra Álvarez, esto que nos presentó nos puede ayudar a explicar por qué el 64% de la población israelí, por ejemplo, dice que no hay inocentes en Gaza, ¿no? Es decir, ¿por qué el 80% de los israelíes hoy, a pesar de su diversidad política, identitaria, ideológica y religiosa, el 80% apoya una guerra tan impopular en el mundo contra Irán y a pesar de eso sigue poniendo en redes sociales y sigue deshumanizando a iraníes, a libaneses, a palestinos, a integrantes de Hamas?
con una convicción tan grande y tan profunda que sí asusta, exactamente, sí asusta porque se están aprovechando de, voy a decir algo, no sé si vaya a haber reacciones, pero creo que también se están aprovechando de una especie de analfabetismo histórico de las personas que consumen ese tipo de noticias y de medios. Es, es la primera vez que se hace una fabricación de este consenso social sobre crímenes que en otro momento podrían ser vistos como abominables, ¿no? Entonces yo creo que es una nueva etapa, colegas, de la disputa por el sentido común. Es bien importante ir al sentido común. Y cerraría esta participación diciendo lo siguiente, ¿no? Y también como haciéndole una pregunta a la maestra Álvarez. ¿Cuál sería nuestro papel como profesores, profesoras universitarias, como colegas que entrelazan el aula universitaria con el público en general? ¿Cuál sería nuestro papel ante estos medios? Porque es que hay gente que dice que no le gusta estar en los medios, que no le gusta tomarlos precisamente por lo que dice la maestra Álvarez, que son empresas pagadas, que tienen líneas editoriales determinadas, que porque ya tienen un discurso prefabricado, dices algo en una entrevista y luego lo distorsionan y dicen lo que quieren. Y por otro lado, hay otros colegas que dicen, a pesar de eso, hay que tomar los medios cuando sea posible, porque es uno de los pocos espacios disponibles para la disputa del sentido común, que es tan importante como un paper académico, como un libro, como una charla universitaria, porque es aquí donde se disputa realmente la legitimidad sobre lo político y las decisiones que los políticos hacen en términos, digamos, de seguridad o de lo que estamos viendo aquí en el caso de Palestina, ¿no? Esa sería un poco la pregunta, ¿no? Es la maestra partidaria de qué hacer con los medios, cómo contener esta ola que parece, como bien dijo, una bola de nieve inacabable. Hay otras, ¿no? Por ejemplo, los memoriales que dice la maestra Álvarez, ¿no? Ahora, todo lo que pasó el 7 de octubre es convertido en un nuevo holocausto, ¿saben? En una nueva forma de industria, la industria del trauma, le llama Naomi Klein, la industria del trauma, en el entendido de que esto es el 9/11 de Israel, es el gran cataclismo del Estado de Israel moderno, parecido a lo que pasó en el huracán Katrina en Estados Unidos, a las Torres Gemelas, y entonces utilizar ese trauma histórico como aquí se vale de todo, incluso hasta desaparecer a un pueblo, ¿no? Como el palestino. Y eso es bien interesante y bien peligroso verlo así porque está en los memoriales, en los nuevos museos. Ya hay un cine creado con esta narrativa del 7 de octubre como la peor tragedia que no solo le ha ocurrido a Israel, sino a la humanidad. El 7 de octubre como el gran parteaguas para despertar un nacionalismo israelí que se había visto apaciguado por la falta de legitimidad internacional. Y también, por ejemplo, estos lugares como que le llaman turismo oscuro, ¿verdad? Que se han visto también, por ejemplo, cómo el gobierno israelí lleva a delegaciones de extranjeros a los lugares donde ocurrió el 7 de octubre y lucra con ello y pone incluso a los sobrevivientes, los contrata para narrar su historia y para hacer de esa historia una justificación para el accionar del Estado de Israel, ¿no? Entonces está en los medios y luego de los medios baja a la realidad con todo esto. Bueno, esos son comentarios también que me dejó muy preocupado lo que dice la maestra Álvarez. Le damos la palabra a la maestra y aquí empezamos a recoger preguntas que ya están ahí viniendo en el chat y si después de la intervención de la maestra Álvarez alguien quiere hablar, adelante, por favor. Maestra. Gracias. Pues sí, tomo varias cosas de lo que dijiste que son importantes, empezando justo por la misma sociedad israelí, ¿no? Que efectivamente han pasado por un proceso de ideologización que es todavía mayor, porque no nada más son los medios israelíes, desde las escuelas, ¿no? Desde chiquitos lo que les enseñan es el árabe es el enemigo, los palestinos están buscando un nuevo holocausto, o sea, es justo manipular el miedo, ¿no? Y la otredad para que
ya en esta etapa, como dices, adultos, 60% efectivamente, pues ni siquiera vean a los niños palestinos como niños, ¿no? O sea, salen a entrevistarlos a la calle y dicen, no, sí, ahorita es el momento en el perfecto en el que hay que matarlos porque es antes de que ellos tomen un arma y se vuelvan terroristas, ¿no? Este, la cosa es eso, ¿no? Y que ni siquiera hay algunos sectores de la sociedad israelí que ya están despertando, ¿no? Pero que precisamente este control, así como lo vemos hacia el exterior, pues es imaginarnos, ¿no? A qué grado llegan internamente, que es donde sí tienen el control absoluto. Ahorita con la cuestión de Irán, la Knesset aprobó una ley para que ningún israelí pueda tomar fotografías, subir videos, nada de lo que está pasando internamente, porque son 5 años de prisión. A ellos mismos los censuran, a ellos mismos los controlan y los manipulan, porque les venden la idea de que es por cuestiones de seguridad. No, no se trata de cuestiones de seguridad, se trata de la cuestión de la imagen pública de Israel y que no quieren que se vea al exterior el daño que realmente está causando la guerra, pero sobre todo también la inconformidad que hay dentro de Israel en contra del gobierno, que no quiere decir que sean pro-palestinos, efectivamente, pero sí, los mismos israelíes no están de acuerdo con lo que el gobierno está haciendo en el sentido que los afecta, ¿no? Los afecta la guerra, el temor, y que por primera vez de verdad están viviendo en carne propia, pues lo que han vivido todo este tiempo los palestinos, ¿no? Sí, no es lo mismo decir, ay, los ataques de Hamas cuando son algunos cohetes de fabricación local que no tienen el mismo impacto que van a tener los misiles iraníes, ¿no? Este, eso por un lado, ¿no? Por otro, justo la instrumentalización del holocausto, ¿no? Naomi Klein, Norman Finkelstein también, ¿no? Tiene este libro de la industria del holocausto, en donde dice cómo se ha explotado precisamente la idea de la victimización del pueblo judío. Y me parece muy importante señalar aquí, si no me equivoco, fue Avi Shlaim, ¿no? Historiador israelí, pero iraquí que dice, el trauma del holocausto es el trauma del judío europeo, pero no de los judíos del resto del mundo. Los judíos en América sí experimentaban antisemitismo, pero no experimentaron un holocausto. Los judíos en el Medio Oriente, en el norte de África, jamás experimentaron un holocausto. Durante cientos de años convivieron en armonía con musulmanes y cristianos. Los judíos de Irán no experimentaron un holocausto. Vemos a las comunidades judías de Irán que justo ahora dicen, primero somos iraníes y luego somos judíos. Llevan ahí 2500 años. Son raíces profundas, culturales, históricas, además de la parte religiosa, ¿no? Evidentemente, si sigue habiendo judíos en otras partes del mundo, es por eso, porque tienen otras raíces y tienen, vaya, otras identidades que no les parece para nada atractivo ir a Israel. O sea, y justo es donde se cae también el argumento de que el único lugar seguro para los judíos es Israel, cuando vemos que es el lugar más inseguro del mundo. O sea, todo el tiempo guerra constante, todo el tiempo violencia, porque además son eso, son una sociedad violenta. No puedes generar violencia y deshumanizar al palestino, justificar, por ejemplo, que existan violaciones sexuales a los presos, sin que entonces la gente piense que de manera generalizada se justifica violar. O sea, si se ponen a buscar las cifras, van a ver que es impresionante también la cantidad de casos de violación que hay en Israel, ¿no? Es eso. Es una sociedad que se ha construido con base en la violencia sin darse cuenta que es una violencia que está destinada a voltearse en contra de ellos mismos. ¿Por qué tantos israelíes desde el 7 de octubre pues, han agarrado su doble pasaporte, porque tienen doble nacionalidad, y han huido en lugar de defender la tierra prometida? Porque sí hay antisemitismo, lamentablemente, así como hay odio en contra de un montón de comunidades minoritarias, hay odio en contra de los LGBT, hay odio en contra de los pueblos indígenas en todas partes, hay odio, ¿no? Pero no al grado, o sea, de un holocausto, como decíamos, como el caso de lo que pasó en Europa, como para que digas que estás mejor viviendo en Israel que en cualquier otra parte del mundo. En cualquier otra parte del mundo que en realidad para la mayoría de estas personas, sobre todo justo el judío ashkenazí, el blanco europeo, a menos de que abiertamente digan que son judíos, ¿quién se va a enterar? ¿Quién los va a maltratar? ¿No? Entonces es eso, ya no hay una lógica detrás, ¿no? O sea, es un contexto histórico muy específico del judío europeo el que lleva a
justificar la necesidad de tener su propio Estado-nación, pero que en el contexto internacional actual, en 2026, no aplica, ¿no? Pero que se sigue manipulando y se sigue utilizando. Y justo, ¿cuántas películas hay sobre el Holocausto? ¿Cuántas películas hay sobre el sufrimiento judío? ¿Y qué pasa con los otros holocaustos? ¿Qué pasa con las otras masacres? ¿Cuántas películas hay sobre la masacre de Srebrenica? ¿Cuántas películas hay sobre la masacre de Ruanda? ¿No? No, porque entonces son todos estos recursos y este dinero que se le mete precisamente para seguir construyendo esta narrativa. Eh, y tocando el tema que decías, nosotros como profesores, ¿qué podemos hacer con los alumnos? Sí, no nos podemos tampoco deslindar por completo de los medios de comunicación, porque efectivamente es importante saber también qué dicen, ¿no? Ahora sí que hay que conocer al enemigo, hay que saber qué están diciendo, hay que saber sobre todo qué información está absorbiendo el grueso de la población, porque la mayoría de la población entre que no tiene interés, como dices, entre que no tiene acceso a Internet, a redes sociales, lo poco que llegan a conocer del mundo es eso, lo que ven en los medios oficiales, el titular que ven en el periódico cuando pasan camino a tomar la combi, ¿no? Cuando están viendo las noticias locales, lo que repite Televisa, TV Azteca, de que son las noticias que ya vienen empaquetadas desde afuera, ¿no? Entonces, sí es importante que sepamos qué le están ofreciendo al resto de la población para nosotros también poder contrarrestarlo. Justo apenas con uno de mis grupos que platicábamos de esto, varios chicos me decían que siguen varios TikTokers e influencers de Palestina, de Irán, por ejemplo, ahora. Creo que yo pensaría que ahorita, pues eso es una oportunidad precisamente, ¿no? La sociedad civil, ¿qué dice la gente? O sea, sí, efectivamente, hay que darle más peso a los académicos, ¿no? Voces como la de Ilan Pappé, Avi Schlein, como decía yo, estas personas que hablan desde la academia y no desde los medios oficiales, pero también la gente común y corriente. O sea, el palestino que desde su tienda en Gaza te está enseñando cómo vive y te está diciendo cuál es su realidad. La gente en Irán que también sale a las calles ahorita en las protestas y que salen y toman video y que están dando sus propios testimonios. Porque es lo que tenemos que escuchar también, las voces de las personas, ¿no? Y entonces ya a partir de tener varias fuentes de información, pues ya empezar a crearnos nosotros nuestra propia opinión, ¿no? Pero teniendo justo eso, ¿no? O sea, más fuentes a la mano. Y también en otras ocasiones, por ejemplo, en la pandemia que yo subía videos para mis alumnos, ¿no? Porque muchos no se podían conectar a un horario determinado. Les dejo películas también, etcétera. Muchos de ellos me decían que luego tomaban la clase con su familia, ¿no? O sea, porque pues ahí estaban en su casa, o sea, apenas les puse la película de la batalla de Argel, les puse la del Paraíso Ahora, que precisamente se trata, ¿no? De estos jóvenes que van y se unen a un movimiento, ¿no? De liberación y que van a hacer un ataque suicida, ¿no? Y me decía una de las chicas que la estaba viendo con su abuelita, ¿no? Y que la abuelita, pues así como que, ay, no, pero es que son terroristas. Pues sí, porque ya tiene todo esto detrás, ¿no? Y les decía yo, bueno, pues es que ahí es donde está la oportunidad, ¿no? A nuestros estudiantes. No les voy a mandar a pelearse a las redes sociales porque es un ejercicio inútil, ¿no? Pero es eso, con el contacto que tienen con las personas día a día, o sea, con sus familiares, con el tío que de repente lo escuchan decir, ay, es que sí, los terroristas no, tío, es que no es así, le falta contexto. Yo he aprendido esto en clase, ¿no? O sea, a lo mejor van a cambiar su forma de pensar, a lo mejor no. O sea, pero con que cambien la forma de pensar de una persona ya vamos ganando, ¿no? A lo mejor ese tío después, platicando con alguien más, le dice, ah, no, es que fíjese que mi sobrino ya me explicó otra cosa, ¿no? Eh, en nuestro mundo chiquito de estudiantes en México, de académicos, ¿no? Que no podemos tener el poder y la capacidad de cambiar al mundo, pues lo que sí podemos cambiar es a una persona, por lo menos, ¿no? O sea, ahora sí que esta idea de el cambio hormiga, o sea, que pues sí, podemos ir haciendo que la gente por lo menos vea que no se puede quedar con lo primero que ven las noticias, ¿no? O sea, que lo tiene que cuestionar, pero no se trata tampoco de decir no veo nada porque todo es mentiras, porque pues entonces, pues estamos abonando más al problema, ¿no? Este,
Eso digamos, lo que siempre, pues lo que siempre les digo en clase y lo que sería mi recomendación. Muchas gracias, Marcel. Bueno, aquí hay dos preguntas en el chat, pero también hay dos manos levantadas. Si están de acuerdo, podemos darle y pedirle a Marisol y a César que tomen la palabra. Hacemos un corte y luego leemos todas las preguntas del chat para que no se acumulen tanto las preguntas. Adelante entonces, Marisol. Gracias, maestra Alba. Hola, buenos días a todos. Bueno, a mí me preocupa mucho esto de cómo contrarrestar esta narrativa sionista, ¿no? Y me preocupa también que los académicos, los universitarios sigan como en su burbuja, ¿no? Que pues hay que entender que hay que trabajar con la gente, ¿no? Más en la horizontalidad, de difundir, de compartir la información, ¿no? De organizarse en las comunidades para que ellos tengan acceso, para que podamos sembrar, no podemos cambiar a la gente, pero sí podemos influir en su forma de pensar, ¿no? Que podamos sembrar la curiosidad, que podamos sembrar la duda en la gente para que pueda, bueno, si esto me dice, pues puedo buscar otra opción para informarme, ¿no? Para mantenerme informado y que esto sea pues no algo tan jerárquico, ¿no? Más como la vieja escuela o como dicen ustedes ahora con la gente de a pie, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos toca a nosotros, que tenemos acceso a este tipo de grupos de análisis, ¿no? Trabajar en nuestras comunidades, informar a la gente que no tiene acceso a los papers, que no tiene acceso a la universidad, ¿no? Entonces yo creo que ahí está, ¿no? Organizarse, hacer fanzines, hacer cineclubs, hacer clubs de lectura, ¿no? Con la gente de nuestra comunidad y así poder, pues, no cambiar, pero sí difundir y hacer el trabajo como, pues, más comunitario. Esa sería mi participación. Muchas gracias, Marisol. Adelante, César. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por toda la información. Maestro Marcela, muchas gracias. Creo que esta presentación nos ayuda un poquito a ir aterrizando, como decía la compañera anteriormente, a los de pie, cómo ayudar desde la perspectiva en la comunidad, ¿no? Y generar esta conciencia. Entonces yo lo que quería preguntar es si existen alguna especie de acordeones, porque toda la información que recibimos pues es bastante, sin embargo, si logramos en acordeones escritos donde uno pueda estudiar y para poder debatir y poder generar y plantar esta duda con los demás participantes de la comunidad y o enviarla por escrito para que si alguien se da el tiempo, que esperemos que sí, generemos conciencia con Juan o con Pedro, para que hagan una lectura y entonces por lo menos ya el sembrar la duda ayuda a sembrar la parte de, pues tienes que conocer un poquito más, ya no toda la narrativa que te están vendiendo y te están dando la tienes que succionar de manera inmediata y creer que esa es la verdad. Entonces, si existen acordeones o si existen, híjole, cualquier forma de que nos podamos enriquecer y podamos divulgar y repartir un poquito de esto, les agradecería mucho. Yo creo que ya está por ahí, nada más a lo mejor, no sé si ustedes la tengan acopilada. Muchas gracias, muy amables a todos y bonito día y gracias por su tiempo a todos. Muchas gracias, César. Adelante, maestra. Gracias, César y Marisol. Efectivamente, bueno, pues mucho del trabajo que se tiene que hacer justo también es en colectivo. Y sí, sí hay estos, como dices, acordeones, hay infografías, ¿no? Hay muchos de estos colectivos, tanto a nivel nacional como internacional, que pues se han dedicado a tratar de hacer que la información sea más digerible, ¿no? Yo les recomendaría, por ejemplo, seguir las páginas del movimiento BDS. Se los anoto aquí también en el chat, sobre todo BDS México, ya concretamente ver qué campañas hay aquí, cómo se puede colaborar. Hay una página y es todo un proyecto, la verdad, muy, muy, muy ambicioso y muy importante que se llama Visualizing Palestine. Mm, Espero haberlo escrito de forma correcta. En el de Visualizing Palestine justo se han dedicado a hacer infografías
de absolutamente todo, de los colonos, de la ocupación, qué pasó con la Nakba, por ejemplo, de la cuestión del deporte, ¿no? Del fútbol, cómo, cuántos deportistas palestinos han sido asesinados, en Gaza, los recursos, lo que ustedes quieran. Y sobre todo es un esfuerzo internacional. Incluso hubo un momento en que estuvieron haciendo campaña y buscando traductores, porque pueden ustedes buscar las infografías en español. O sea, la mayoría ya las han traducido y justo es eso, ¿no? Son medios además que están totalmente gratuitos y a disposición de nosotros para que los compartamos, porque de eso se trata, ¿no? Y sobre todo eso les digo, la simplificación. A lo mejor una persona no va a leer si le damos un artículo, pero si le presentamos una infografía en donde viene todo digerido, el impacto es mayor, ¿no? Hay una, por ejemplo, que cuando la presento en clase siempre impacta mucho, la tienen que actualizar, ¿no? Se quedaron creo que en el 2021, pero decía, bueno, 14 años de niñez en Gaza, ¿no? O sea, y te explica cómo, o sea, en el momento en que nacen estos niños, por cuántas guerras han atravesado, cuáles han sido los bombardeos, qué pasa con el trauma, ¿no? Es un trauma generacional, es un trauma crónico. Entonces, estos recursos están precisamente ahí a su disposición. Seguir las páginas, por ejemplo, de Académicos por Palestina. Ahí también, además de que se están organizando cosas constantemente, también se comparte mucha de esta información. Entonces es eso, ¿no? O sea, como dices, estos como acordeones o cosas que podemos usar para simplificar la información. Y yo les diría también, láncense a las redes, láncense a buscar en Instagram, en TikTok, las páginas de todos estos colectivos que sí, constantemente están buscando que la información sea más digerible y más compartible, ¿no? Este, no sé si quieras pasar entonces a las preguntas que están en el chat, aunque creo que un poquito algunas de ellas ya se han respondido, ¿no? Sí, gracias, maestra. Bueno, solo para darles lectura y para ver si hay algo que podamos complementar, C. Romano dice, lo que ha pasado en Gaza es solo el principio del tipo de Robinson, represión y violencia que se extenderá en el mundo. Está llegando a muchos países y como sucede a poca gente le importa o no lo nota. Es verdad que la ignorancia es base para que pasen estas injusticias y atrocidades por tanto tiempo. Es un comentario, ¿no? Bernardo dice, buenos días, profesora. Agradecerle por la ponencia de hoy, enriquecedora y además necesaria a la hora de hablar de un tema tan importante. Mi pregunta es la siguiente. Nosotros como individuos, ¿cómo considera usted que podemos mantenernos informados adecuadamente ante las fake news, tanto en el sentido que se tiene de ellas como en el nuevo que añade usted sobre tergiversar la narrativa en favor de los grupos de poder? Y bueno, Bernardo dice, como recomendación personal para compañeros y docentes, recomienda un libro que está leyendo y que se llama, y habla sobre este tema, que se llama Gaza, una investigación sobre su martirio, de Norman Finkelstein. Jorge nos dice, maestra, ¿qué papel jugaron estos medios de comunicación para que Trump acaparara el voto musulmán o árabe en las últimas elecciones? Sobre todo a contrapartida de Kamala Harris, sabiendo que este electorado en su primer periodo de gobierno a los palestinos les ha ido peor que con todos los demás presidentes estadounidenses. Ahí están estas, y bueno, Charlie nos comparte el enlace a un conversatorio con Marcela, Indira y Enrique Rexberg sobre la invención del Estado de Israel. Adelante, maestra Marce. Sí, pues creo que, bueno, de entrada, el primer comentario, eh, el de ser romano, sí, lamentablemente no nada más pasa en Gaza, ¿no? O sea, esto, como les decía, pues ya se ha extendido en general a otros conflictos internacionales, pero también incluso en casa, ¿no? O sea, todo lo que son resistencias, oposición al gobierno, o sea, muchos gobiernos vieron, si le funciona a Trump y a Estados Unidos y la principal democracia liberal del mundo puede hacerlo, pues lo pueden hacer todos los demás, ¿no? Este, eh,
Pero, por ejemplo, justo es el acceso a las redes sociales, ¿no? Hay veces que también les digo, pues, están cometiendo masacres en el Congo, están cometiendo masacres en Sudán. Hay muchísimos intereses económicos ahí detrás, pero que en esos casos no nos enteramos porque la gente es todavía más pobre que Gaza, no tienen celulares, no tienen acceso a Internet, y entonces ellos no pueden evidenciar lo que les está pasando, ¿no? Muchas de estas colectivas palestinas justo han levantado la voz también por estos otros genocidios, por estos otros casos, ¿no? No se olviden de Congo, no se olviden del Sudán, porque lo que tenemos que entender también es eso, todas estas causas están ligadas, o sea, todas tienen el mismo factor detrás, que es el imperialismo, el capitalismo salvaje, la explotación, la militarización, porque al final del día, por algo, ¿no? Decimos en las marchas, primero es Gaza y después es tu casa, ¿no? El aparato militar israelí, pues, que no nada más fabrican armas para ellos, sino que también las vienen a vender a América Latina, vienen a entrenar a nuestras fuerzas policiales y armadas para que sepan cómo manejar precisamente y reprimir cuando hay protestas civiles, etcétera, ¿no? Entonces, sí, es efectivamente muy preocupante y sobre todo es eso, que la mayoría de las personas en el mundo lo ven como algo muy ajeno, ¿no? Está pasando en África, está pasando en el Medio Oriente, a mí no me afecta, yo no me quiero estresar o poner triste o preocuparme por cosas que no tienen que ver con mi vida diaria, tengo mis mismos problemas. Creo que parte de lo que tenemos que enfatizar, ¿no? Cuando hablamos con otras personas es eso. Aparentemente no te afecta, pero sí, sí nos afecta a todos, todo está ligado, ¿no? Este, y bueno, creo que justo de la pregunta esta que hacía Bernardo de qué podemos hacer en el sentido de las fake news, como decía, ya un poquito lo respondí, ¿no? Es eso, o sea, cuestionar, ¿no? Pero no nada más cuestionar y criticar, sino meternos a buscar la evidencia para que cuando hacemos comentarios, cuando pues hay que enfrentarnos a estas fake news, lo hagamos precisamente pues desde el conocimiento y con la evidencia en la mano. O sea, que no sea simple opinión, porque ahí es entonces donde nos empujan para atrás, ¿no? Este, ¿Y qué pasa con la cuestión de Estados Unidos, Jorge? Ahí Trump, como que en la primera elección caló al público estadounidense, vio qué tan lejos podía llegar él con sus discursos y sus narrativas, y entonces lo perfeccionan para su segundo intento, ¿no? Lo que él hizo es convencer al pueblo estadounidense de votar por él con una agenda que aparentemente era económica. O sea, la idea de voy a bajar el precio de los alimentos, voy a hacer cosas a favor de la población. Entonces, en general, el estadounidense promedio, sin importar su etnicidad, sin importar su religiosidad, eh, abraza el individualismo estadounidense y la idea de que, otra vez, como decía yo, lo que importa es lo local. O sea, lo que le esté pasando a otras personas en otra parte del mundo, pues qué triste, pero yo tengo mis propios problemas. Y este señor está diciendo que va a venir a resolver mis problemas inmediatos, ¿no? Este, la realidad con lo que se están topando ahorita es que para nada, en lugar de resolver, o sea, hizo todo lo opuesto, ¿no? De lo que les había prometido. Justo es parte de lo que ahorita les preocupa para las elecciones de noviembre, que van a perder ambas cámaras. Va a venir un voto de castigo muy severo, ya ni siquiera en su propia red social. Sus seguidores lo respaldan. Ahí mismo ya cada vez hay más personas que cuestionan sus fake news. O sea, los seguidores de MAGA acérrimos que incluso salieron a las calles con parches en las orejas, ¿no? Cuando decían es que el atentado a la muerte del presidente, pues ya ahí mismo en su propia red social están cuestionando si desde el primer atentado fue real o todo fue fabricado, ¿no? Están perdiendo dinero. O sea, ya se dieron cuenta que la red social no, ya no sirve ni para una cosa ni para la otra. Este, pero entonces es eso, es también como pensar los latinos for Trump. O sea, la idea siempre es, le va a pasar a alguien más, no me va a pasar a mí. Ah, es que está diciendo que va a deportar a los migrantes ilegales criminales. Yo no soy criminal, yo estoy haciendo mi proceso, yo estoy seguro. Y no, ninguno, ni los árabes, ni los musulmanes, ni los latinos que votaron por Trump quisieron ver que detrás había todo este discurso abiertamente racista y que al final es ir en contra de cualquier persona que tenga un color de piel diferente, ¿no? Este,
Entonces, creo que no es nada más el papel de los medios de comunicación, que efectivamente pues es importante para ideologizar a la población, pero sobre todo es eso, ¿no? En el momento en el que fue la elección, además, pues lo que aprovechan es eso, ¿no? O sea, un mensaje económico y social que los impacta a ellos directamente y que no se sienten completamente vinculados o ligados a la realidad no nada más de los palestinos, de los árabes en otras partes del mundo, ¿no? Este, Ahorita lo que les puede, pues no nada más es la situación de Gaza o la guerra en Irán por el hecho de sentir empatía por estas personas, por ser musulmanes, sino porque les está pegando en sus bolsillos, ¿no? O sea, que la economía estadounidense cada vez para la gente, ¿no? Pues Donald Trump y sus amigos se están haciendo cada vez más ricos, pero para el resto de la población, pues esto se está reflejando en que la gasolina está cada vez más cara, los alimentos están cada vez más caros, las rentas son impagables, sí, pero sus salarios están por los suelos, ¿no? Ya ni teniendo dos, tres trabajos pueden subsistir. Eso es lo que sí les importa y eso es lo que se va a ver reflejado eventualmente en las urnas, ¿no? Muy bien, muchas gracias, maestro. Sí, me quedé pensando en las tesis también negacionistas que impulsan este tipo de grupos. No solamente distorsionan la realidad, sino que además tienen un proyecto que es negar el genocidio. Y Ujú. es un proyecto muy bien fundamentado en redes, ¿no? Más bien sostenido en redes, en comunicadores, en programas de televisión, en comentaristas, en académicos incluso también. Y todo esto es parte, ¿no? De esto que decía la maestra Álvarez. Hay que negar todo, ¿no? Hay que negar todo, hay que negar que quienes nos critican tengan la razón, ¿no? Y esto es parte de como una especie como de deseguritización, lo cual no quiere decir que la gente pues no esté sintiendo que la gasolina está cara, que los alimentos están caros y van a reaccionar en algún momento, ¿no? Pues no sé si hay alguna otra pregunta, comentario, sino para ir cerrando el seminario, ¿no? Creo que ya no hay preguntas. Maestra, pues no me queda más que agradecerle enormemente el tiempo que nos has dado, la cátedra sobre este tema que la verdad es preocupante y decirte pues que el seminario está abierto para las sesiones que quieras entrar, pues aquí todavía tenemos un largo recorrido hasta agosto. Y aprovecho pues para invitarles, ¿no? Para invitarte, maestra, pero también a todos los demás a la siguiente sesión, que de acuerdo con nuestro programa, pues va a ser el día 7 de mayo. Este 7 de mayo expondrá el profesor Isaías Barreñada desde la Universidad Complutense de Madrid y acá el tema va a ser el papel de la Unión Europea, el papel o yo diría el no papel de la Unión Europea y los Estados miembros de la Unión ante el genocidio en Gaza, retórica, complicidad e irrelevancia, ¿no? Y bueno, vamos a estudiar pues esta ola de reconocimiento que supuestamente hubo con Palestina, para qué sirvió y para qué no. Y pues también estás invitada, Marce, si tienes tiempo y espacio. Y así les invito a revisar el programa con programas, ya las ponencias ya programadas, para que también vayan ustedes agendando sus tiempos, porque pues nos estamos acercando a la última racha, que es la de la solidaridad global. Ahorita estamos en la parte internacional, vamos a la solidaridad global y ya en agosto haremos un cierre a ver qué pasa. Charlene nos comenta en el chat que no olvidemos lo que está pasando con la flotilla. Hay una mexicana que también está detenida, como pasó lamentablemente en la flotilla anterior, que le demos seguimiento y también para expresar, si es posible, nuestra solidaridad con ellos y ellas que están ahí y visibilizando esto, ¿no? Muchas gracias. Gracias, maestra Álvarez. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. No, al contrario, muchas gracias como siempre por la invitación a participar y compartir con ustedes y sobre todo, pues como siempre, pues seguir hablando de Palestina, que es lo más importante, seguir hablando de todos estos temas del sur global. Este, no me he podido conectar porque justo tengo clases los jueves de 9 a 11, ¿no? Hoy suspendí mi clase, por eso les digo el eco, estoy aquí solita en mi salón. Pero ya casi acabamos el semestre, entonces yo creo que ya después sí voy a tener posibilidad de conectarme, aunque sea para ya las sesiones que faltan. Muchas gracias por todo y pues seguimos en contacto.
Claro que sí, maestra. Muchas gracias a ti y a todos ustedes, a todas ustedes. Gracias y hasta la próxima. Un abrazo y feliz fin de semana. Gracias. Gracias, Marce.